Muy bien, seguimos compartiendo esta edición nocturna de Primero Noticias y nos tomamos un momento para reflexionar, para conversar, charlar, intercambiar opiniones acerca del funcionamiento de la justicia en general y para centrarla qué pasa en la ciudad de Río Cuarto. ¿Hay una vara distinta para medir o para en todo caso impartir justicia cuando hay una causa en el medio y hay dinero? ¿Cuál es lo que influye? ¿Qué es lo que influye para que la justicia se maneje más rápida o en definitiva se alarguen los procesos judiciales? Ya está acá con nosotros en nuestro estudio, es un placer recibirlo, está Gustavo Dovis, abogado penalista. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme, un gusto venir siempre acá a la casa de ustedes. Bueno, Gustavo, vos desde tu experiencia como abogado penalista, Sí. ¿cuál es la primera impresión que surge a partir del funcionamiento de la justicia acá en Río Cuarto? Bueno, desde mi experiencia, yo creo que están faltando recursos en lo que hace a la justicia de Río Cuarto. Tenemos 2 cámaras del crimen y 4 fiscalías de instrucción. Creo que deberíamos tener por lo menos el doble en algún punto, sobre todo para que se aceleren los procesos y aquellas personas que están siendo investigadas por algún delito y que todavía conservan su estado de inocencia, porque así lo establece nuestra Carta Magna, tengan la posibilidad de que los tiempos de la justicia se acorten. Un ejemplo, el caso de los chicos estos del crimen de las Delicias, por ejemplo, que fue juzgado, estuvieron casi 2 años detenidos, terminan absueltos. Si los tiempos hubiesen sido otros, seguramente esta gente no debería haber estado casi 2 años detenido. Es una barbaridad con ese resultado del juicio. Y con el agravante que en esa causa no se encontró al responsable material todavía. Encima, claro, encima. Es decir, no se pudo establecer quién es el responsable de ese hecho delictivo y las personas que estaban sindicadas por la instrucción terminan absueltas. En un juicio, la pregunta que queda siempre flotando es decir, ¿quién le devuelve a esa gente y a su familia el tiempo de detención? En este marco, ¿qué es lo que observas vos? Porque por lo general la gente hay como un cierto descreimiento. Pasó con los políticos en un momento, con la clase política, el famoso que se vayan todos. Existe en la sociedad como un cierto descontento por parte de la gente acerca del funcionamiento de la justicia por varias causas que quedan en el camino y que no se resuelven, causas importantes a nivel nacional. Y bueno, esto mismo pareciera ser que pasa en nuestra ciudad, con varias causas que quedan sin resolverse. Recién veíamos y compartíamos información hace un ratito del caso Nora Dalmazo, recién mencionamos que no se encontró el responsable en el crimen de las Delicias, el caso Ale Flores. Bueno, independientemente de cuáles son los motivos, las variables que entran en juego en cada uno de estos procesos judiciales, el lugar común es que no se resuelve. En realidad, yo por ahí no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que sí se resuelven muchas causas. Lo grave es que haya causas que no se resuelven. No importa si son pocas o son muchas. El tema es que el poder estatal debe darle desde la justicia respuesta a todos los ciudadanos. ¿Se puede en el marco de esta organización judicial que tenemos hoy en día? No, evidentemente no se puede, por falta de recursos, por falta de capacitación en algunas cuestiones. No se puede dar la respuesta que necesita la sociedad y eso es evidente. Hay sí delitos menores que se terminan juzgando y condenando, pero son los más simples de investigar. Cuando la cuestión se torna compleja, el resultado se torna complejo también. ¿Crees que esto entonces está asignado simplemente a la parte de recursos o que también existen otras cuestiones, otras variables que entran en juego como poderes económicos? ¿Se juzga a todos con la misma vara, por ejemplo, en nuestra ciudad? Bueno, a mí no me consta en la parte penal que el poder económico influya de alguna manera. De todas formas, está a la vista de todo lo que ha pasado estos últimos días, que no se mide con la misma vara, evidentemente. Sería bueno que las fiscalías de instrucción trabajasen en conjunto sobre criterios, sobre todo sobre criterios, cuáles son los criterios para dictar una prisión preventiva y cuáles son los criterios para que una persona que está sindicada de un delito de los más graves que nos tipifique el Código Penal
goce de la libertad. Y aquellos que por ahí, por delitos muchísimos menores, tengan que sufrir una prisión preventiva que a la larga se torna en una pena anticipada. En ese sentido, lo que vos mencionabas recién, yo creo que no se mide con la misma vara. Por ejemplo, mencionábamos, ya que estamos con el caso de Almazo, Gastón Zárate, identificado socialmente como el Perejil, Sí. Fue detenido, estuvo preso, luego fue desvinculado de la causa. Exacto. Y Macarrón, que tiene la misma imputación que en su momento tuvo Zárate, incluso en este caso agravada por el vínculo, está en libertad. Sí, esa es una cuestión bastante difícil de explicar. Por ahí los fundamentos son que esta persona no ofrecería algún tipo de riesgo procesal, cuestión que yo no creo que sea así, porque existen todos los medios, tienen su capacidad los medios para entorpecer la investigación si quisiese, los medios para fugarse si quisiese, y esto no estoy hablando puntualmente de este caso. Es decir, yo personalmente, no estoy pidiendo la prisión para el imputado. Lo que estamos pidiendo es que se mida, un criterio unificado, que se mida con la misma vara todo el mundo, porque si no, los abogados penalistas nos quedamos sin palabras ante los clientes al momento de tener que explicarles por qué ellos, por delitos muchísimo menores, están presos y otro tipo de personas pertenece a una clase social más alta, quizá por eso no están detenidos. Se nos hace bastante difícil, la verdad que es complicado. ¿Hay espacios para debatir, para discutir en torno a qué pasa con la justicia, con los procesos judiciales en nuestra ciudad? ¿Hay una masa crítica en ese sentido? Y poco, la verdad que poco. Con respecto a esto, nosotros nos hemos juntado algunos abogados del foro local que nos dedicamos a esta parte del derecho para realizar un manifiesto donde vamos a poner nuestra inquietud de que necesitamos de alguna manera que se unifiquen criterios, porque si no, la verdad, necesitamos tener las garantías constitucionales dentro de un proceso, pero que sean para todos igual. Si no, se nos complica. Yo no tengo forma de explicarle a mi cliente en algún punto por qué él sufre una prisión preventiva y otras personas no, siendo que los delitos por ahí son mucho más graves y el riesgo procesal que podía entrañar para el proceso también es mucho más grave. No queda otra que pensar, como me dijo hoy un colega, que tenemos una justicia un tanto clasista. Yo creo que lamentablemente, si la conclusión termina siendo esa, es bastante nocivo para el sistema judicial de la ciudad. ¿Y siempre los más perjudicados son los que menos tienen o no en este caso? Yo creo que sí. Las personas más desprotegidas económicamente son inclusive las más fáciles de apresar, son las más fáciles de dictarle una prisión preventiva. Está a la vista de todos que es así. Inclusive tenemos este código de convivencia, que el código de contravenciones, que a un chico lo detienen por merodeo y está 5 o 6 días preso, o ahora han inventado el tema de la conducción peligrosa y empiezan a aplicar eso porque los chicos tienen moto y también están 5 o 10 días detenidos. Y entonces, ¿de qué manera, pero esto sin necesidad de ser abogado, de qué manera le explicamos que por una conducción peligrosa alguien está privado de uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano, que es el derecho a la libertad, y otras personas que están imputadas por delitos gravísimos no están privadas de la libertad? Y repito, yo no quiero, porque considero aparte que la cárcel no sirve para nada, pero no quiero que a nadie se lo impute y se lo detenga. No es ese el mensaje. El mensaje es que se mida con la misma vara y con los mismos criterios. Entonces así los abogados de Río Cuarto sabremos cuáles son las reglas del juego claras. Bien, Gustavo, muchísimas gracias por formar parte de este espacio. Da para mucho el tema. Sí. Vamos a seguir hablando en las próximas ediciones de Primera Noticias, pero de ya muchísimas gracias por compartir este espacio. No, el agradecido soy yo, y sobre todo para poder expresar esta cuestión que nos tiene bastante preocupados y que, necesitamos que la opinión pública también conozca de esto, porque la verdad a nosotros por ahí se nos terminan las palabras. Bien, gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Muy bien, hacemos una nueva pausa y enseguida seguimos compartiendo más información en el próximo bloque. Club Social, hablamos de Rosario Club
en Río Cuarto.